Tal, hermanos? Muy buenas tardes. Pues estamos precisamente en esta ocasión con las lecciones que aprendo de la Biblia de la semana del 3 al 9 de noviembre del 2025. Bueno, vamos a tener lo que son las lecciones 32 y 33 que nos van a dejar cosas bien interesantes, hermanos. Estas lecciones, por supuesto, nos dejan cosas que reflexionar y agradecemos que así sea, porque de esa manera nosotros pues aprendemos. Así es que vamos a comenzar con la lección 32. La lección 32 tiene el título Un nuevo líder y dos mujeres valientes. Josué guió al pueblo de Jehová durante muchos años y murió a la edad de 110 años. Los israelitas adoraron a Jehová mientras Josué estuvo vivo, pero cuando murió, empezaron a adorar ídolos, igual que la gente de Canaán. Como los israelitas no siguieron obedeciendo a Jehová, él dejó que el rey cananeo Jabín les causara problemas. Entonces, el pueblo le suplicó a Jehová que los ayudara. Así que Jehová le dio un nuevo líder que se llamaba Barak. Él ayudaría a la gente a adorar a Jehová otra vez. Débora era una profetisa, o sea, una mujer profeta. Ella le pidió a Barak que fuera a verla porque tenía que darle este mensaje de Jehová. Ve al arroyo de Sisón con 10,000 hombres para pelear contra el ejército de Jabín. Allí vencerás a Sisara, el jefe de ese ejército. Barak le contestó a Débora: Voy, pero solo si tú vas conmigo. Ella le dijo: Iré contigo, pero tienes que saber que tú no matarás a Sisara. Jehová ha dicho que una mujer lo matará. Débora subió al monte Tabor junto con Barak y su ejército para prepararse para la batalla. Cuando Sísara se enteró, reunió sus carros de guerra y sus tropas en el valle. Débora le dijo a Barak: Hoy Jehová te dará la victoria. Entonces Barak y sus 10,000 hombres bajaron de la montaña para atacar al poderoso ejército de Sísara. Después, Jehová hizo que el agua del arroyo de Sisón se desbordara y los carros de guerra de Sísara se quedaron atrapados en el barro. Sísara se bajó de su carro y fue corriendo. Barak y sus soldados vencieron al ejército de Sísara, pero Sísara escapó y se escondió en la tienda donde vivía una mujer que se llamaba Jael. Ella le dio de beber un poco de leche y lo tapó con una manta. El guerrero se quedó dormido porque estaba muy cansado. Entonces Jael se le acercó muy despacito, sin hacer ruido, y le clavó una estaca de tienda en la cabeza, y él murió. Más tarde, llegó Barak buscando a Sísara. Jael salió de su tienda y le dijo: Entra, te mostraré al hombre que estás buscando. Barak entró en la tienda y vio a Sísara allí, tirado, muerto. Entonces Barak y Débora cantaron una canción para alabar a Jehová, porque los había ayudado a vencer a sus enemigos. La gente de Israel vivió en paz durante los siguientes 40 años.
Mire qué interesante lección. Ahora mire, vamos a hacer las preguntas y quiero que contemple que en realidad la respuesta de las preguntas es muy amplia. Entonces, aquí vale la pena que usted haga una síntesis de la misma en relación a que es un relato y en un relato no se pueden quitar cosas para que entonces no se pierda realmente la respuesta. Bien, ahora la pregunta es la siguiente. ¿Cómo ayudó Débora a los israelitas? Bueno, Débora era una profetisa, era una mujer profeta y de hecho ella le pidió a Barak que fuera a verlo porque tenía un mensaje de Jehová. Este mensaje era el siguiente: ve al arroyo de Sison con 10,000 hombres para pelear contra el ejército de Jabín. Y este le dijo que sí iría, pero solamente si ella iba con él. Le dijo: iré contigo, pero tienes que saber que tú no matarás a Sísara. Jehová ha dicho que una mujer lo matará. Así es que, de entrada, ella le ayudó porque profetizaba lo que Jehová Dios decía. Y cuando él quiso que lo apoyara para tener la seguridad de que Jehová la había mandado a ella, ella fue a la batalla también. Así es que les ayudó incluso para que tuvieran la seguridad. ¿Cómo lo sabemos? Mire esto. Débora subió al monte Tabor junto con Barak y su ejército para prepararse para la batalla. Cuando Sísara se enteró, reunió sus carros de guerra y sus tropas del valle. Y mire la confianza. Claro, por supuesto, hablaba de parte de Jehová, pero mire lo importante que fue para Barak lo que Débora hizo. Débora le dijo a Barak: hoy Jehová te dará la victoria. Entonces Barak y sus 10,000 hombres bajaron de la montaña para atacar al poderoso ejército de Sísara. Mire, qué interesante, ¿verdad? Entonces esta profetisa en realidad hablaba las cosas de Jehová, pero incluso hasta los estimuló para tener la seguridad de que Jehová los daría en su mano. Qué importante lección. Ahora, ¿qué dice la siguiente pregunta? Mire, la siguiente pregunta dice: ¿cómo demostró Jael que era una mujer valiente? Bueno, Sísara se bajó de su carro y se fue corriendo cuando estaban en la batalla. Entonces Barak y sus soldados vencieron al ejército de Sísara. Pero Sísara escapó y se escondió en la tienda donde vivía una mujer que se llamaba Jael. Ella le dio de beber un poco de leche y lo tapó con una manta. El guerrero se quedó dormido porque estaba muy cansado. Entonces Jael se le acercó muy despacito, sin hacer ruido, y le clavó una estaca de tienda en la cabeza, y él murió. Precisamente se cumplió lo que dijo Débora, que una mujer mataría a Sísara. Mire qué interesante entonces es esta lección, porque vemos que Jehová también utiliza a las mujeres, utiliza a una profetisa y utiliza a una mujer valiente. Esto es algo bien importante, porque para Jehová todos sus siervos son iguales, si es que estos le sirven a él. Ahora bien, ¿qué aprendemos de esta lección? Mire, de acuerdo al Salmo 68:11, menciona lo siguiente: las mujeres que proclaman las buenas noticias son un ejército grande. Y cuando estas mujeres proclaman estas buenas noticias, entonces son de mucha utilidad para Jehová, al igual que Débora y Jael. Mire qué interesante lección. Pero todavía no termina esto. Vamos a ver otros ejemplos de hermanas mujeres que también hicieron lecciones para nosotros. Mire, vamos a ver la siguiente. Lección 33. Ruth y Noemí.
Hubo un tiempo de hambre en Israel. Por eso, una mujer israelita llamada Noemí se fue con su esposo y sus 2 hijos a vivir a la tierra de Moab. Después, el esposo de Noemí se murió. Sus hijos se casaron con 2 moabitas, Ruth y Orpa. Pero fue triste que con el tiempo los hijos de Noemí también murieron. Cuando Noemí oyó que ya no había hambre en Israel, decidió regresar a su país. Ruth y Orpa se fueron con ella, pero en el camino Noemí les dijo: ustedes han sido buenas esposas y buenas nueras. Me gustaría que se casaran de nuevo. Vuelvan a su casa en Moab. Las mujeres le respondieron: te queremos mucho. No queremos dejarte sola. Noemí les repetía que regresaran a su tierra. Al final, Orpa se fue, pero Ruth se quedó. Noemí le dijo a Ruth: Orpa se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Ve con ella y regresa a la casa de tu madre. Pero Ruth le dijo: no te dejaré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Cómo crees que se sintió Noemí cuando Ruth le dijo eso? Ruth y Noemí llegaron a Israel al comienzo de la cosecha de la cebada. Un día, Ruth fue a recoger el grano que había sobrado en el campo de Boaz, que era el hijo de Rahab. Boaz había oído que Ruth era una moabita que había sido leal a Noemí y se había quedado con ella. Él les dijo a sus trabajadores que dejaran un poco más de grano en su campo para que Ruth lo recogiera. Esa noche, Noemí le preguntó a Ruth: ¿en qué campo estuviste trabajando hoy? Ruth le respondió: en el campo de Boaz. Noemí le dijo: Boaz es un familiar de mi esposo. Sigue trabajando en su campo con las otras muchachas. Allí estarás tranquila. Ruth siguió trabajando en el campo de Boaz hasta que terminó la cosecha. Boaz se dio cuenta de que Ruth era una mujer excelente y muy trabajadora. En ese tiempo, si un hombre moría y no tenía hijos, un familiar se podía casar con la viuda. Así que Boaz se casó con Ruth. Tuvieron un hijo y le pusieron por nombre Obed. Años después, Obed fue el abuelo del rey David. Las amigas de Noemí estaban contentísimas. Le decían: primero, Jehová te dio a Ruth, que se ha portado muy bien contigo, y ahora tienes un nieto. Alabemos a Jehová por eso. Mire, qué excelente lección. Ahora, vamos a ver la pregunta. ¿Cómo mostró Ruth que quería a Noemí? Bueno, Noemí oyó que ya no había hambre en Israel y decidió regresar a su país. Como pudimos leer, se murió su esposo y sus 2 hijos, así es que solamente se quedó ella con sus 2 nueras, Ruth y Orpa. Pero para Noemí no era justo que ellas se fueran con ella, sino les dijo que se regresaran a su casa y que se volvieran a casar. Ellas dijeron que no, te queremos mucho, no queremos dejarte sola. Sin embargo, Noemí repetía que se regresaran a su tierra. Al final, Orpa se fue, pero Ruth se quedó. Así es que Noemí le dijo a Ruth: Orpa se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses.
ve con ella y regresa a la casa de tu madre. Pero Ruth le dijo, no te dejaré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Cómo crees que se sintió Noemí cuando Ruth le dijo eso? No, bueno, se ha de haber sentido muy contenta. Claro que ella era más razonable y aunque ella iba a sufrir por estar sola, les dijo a sus nueras que se regresaran. Pero, en este caso, Ruth se quedó y la vio como su madre y ella como a su hija. Qué interesante, ¿verdad? Ahora mire la siguiente pregunta. ¿Qué hizo Jehová para cuidar a Ruth y a Noemí? Bueno, pues entonces Ruth siguió trabajando en el campo de Boaz hasta que terminó la cosecha. Boaz se dio cuenta de que Ruth era una mujer excelente, muy trabajadora y por supuesto una buena persona porque se quedó a cuidar a su suegra. En ese tiempo, si un hombre moría y no tenía hijos, un familiar se podía casar con la viuda. Así que Boaz se casó con Ruth. Tuvieron un hijo y le pusieron por nombre Obed. Años después, Obed fue el abuelo del rey David. Entonces las amigas de Noemí estaban contentísimas. Le decían, primero, Jehová te dio a Ruth, que se ha portado muy bien contigo, y ahora tienes un nieto. Alabemos a Jehová por eso. Mire qué interesante, hermanos, cómo es que Jehová utiliza ahora a mujeres para que cumplan con el propósito de Jehová, porque efectivamente de este niño que nació de Boaz y Ruth fue Obed, que fue el abuelo del rey David, y el linaje donde vendría nuestro Señor Jesucristo sería por ese medio. Mire, solamente porque lo estamos leyendo y lo estamos aprendiendo, podemos entender que eso es magnífico. Ahora bien, ¿qué aprendemos de esta lección? Mire, de acuerdo al Proverbio 18:24, menciona lo siguiente. Hay un amigo que se apega más que a un hermano, y así fue su nuera Ruth, se apegó mucho en Noemí, y eso fue excelente. Jehová había hecho esto para que Noemí no sufriera penumbres, y no tan solo eso, hasta un nieto le dio. Qué excelentes lecciones acabamos de aprender, y esto lo vamos a estar analizando en lecciones que aprendo de la Biblia de la semana del 3 al 9 de noviembre del 2025, analizando las lecciones 32 y 33. Bueno, si este video le ha agradado y le sirve para comentar en las reuniones, le pido amablemente que nos pueda dar un like para que videos como este le puedan llegar a otras personas. Yo por mi parte me despido y le deseo que tenga muy buena tarde.